Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Gusto saludarlos, bienvenidos a una conferencia más de Ezrat Hashem de los miércoles por la noche. El día de hoy es una fecha muy bonita, es una fecha muy especial. Ahorita justo en la noche está arrancando nada más y nada menos que Rosh Hodesh Nisan. Y le puse a la conferencia, los que vieron la publicidad, parecía que yo soy agente de ventas de la Nissan. Te vendo una Altima, te vendo un Máximo. Entonces así pusieron Nissan en grande y aparte con el tipo de letra, la tipografía literal de los coches Nissan, así la pusieron. Pero bueno, le pusimos Nisan, primer mes del año. Así le pusimos a la conferencia. ¿Por qué? Porque estamos empezando ahorita el mes de Nisan, ahorita de Rosh Hodesh y mañana de Ezrat Hashem. Pero algo mal está en la publicidad, en el título. Primer mes del año. El primer mes del año no es Tishrei, Rosh Hashanah. Para temas de año calendario, es decir, cada cuánto cambia el año, cada que llega el mes de Tishrei. 5.786, llega el mes de Tishrei, 5.787, llega el mes de Tishrei, 5.788. El año calendario va cambiando a partir de Tishrei. Entonces, por año calendario, sí Tishrei es el primer mes. Sin embargo, la Torah dice, sobre el mes de Nisan, Ahodesh Hazeh Lachem Rosh Hodashim. Este mes será para ustedes, refiriéndose al mes de Nisan, en el que estamos entrando, este mes será para ustedes la cabeza de todos los meses, es decir, el primer mes del año, para temas, por ejemplo, espirituales, temas que tienen que ver con diezmos, con donativos para el Bet HaMikdash que se daban de año en año, son a partir del mes de Nisan. Y ese año, en temas espirituales, halágicos y de leyes, de muchas cosas, tiene que ver con, no el mes de Tishrei, sino con el mes de Nisan. Pero, al margen de que sea el primer mes o no el primer mes del año, el mes de Nisan es un mes súper poderoso, porque venimos saliendo de un mes magistral. Yo me acuerdo que perfectamente, hace un mes exacto, di una conferencia aquí sobre el mes de Adar y su energía, y dijimos que el mes de Adar es lo máximo del mundo. Entonces termina el mes de Adar y no puedes ir en declive. Termina el mes de Adar y tienes que entrar a otro mes que esté al mismo nivel, a la misma estatura que el mes saliente, que es el mes de ¿qué? Que es el mes de Adar. Entramos al mes de Nisan y no baja la calidad. La energía, el mazal, si le queremos llamar así, del mes de Nisan, es igual de bueno que el mes de Adar, con otras connotaciones. Y para ello, voy a tomar la misma estructura que transmitimos en el mes de Adar. Y la estructura es: ¿de qué depende el mazal? ¿De qué depende la energía del mes? ¿Se acuerdan? En Adar explicamos, y así es en todos los meses, que la energía del mes, el mazal del mes, depende de tres factores principales. Número uno, del nombre del mes, ¿cómo se llama? Número dos, del signo zodiacal que rige a ese mes. Y número tres, de los sucesos que han pasado en la historia en ese mes. Entonces, cuando fue el mes de Adar, hace exactamente 30 días que hablamos sobre la energía del mes maravilloso de Adar, hablamos sobre el nombre de Adar y lo que significa, hablamos sobre el mes que rige a Adar, que era Piscis, y su energía, y hablamos sobre los sucesos, que cuáles eran los sucesos de Adar, Purim, y todo lo que él, o todo lo que la fiesta o el suceso destilaba. Ahora en el mes de Nisan tenemos que abordar estos mismos tres factores para extraer las energías que tienen este mes de Nisan. El primer factor dijimos ¿cuál es? El nombre del mes. ¿Cuál es el nombre del mes? La marca de coches japonesa. Sí es japonés, ¿no? Sí, Nissan. La marca de coches japonesa, Nissan. ¿De qué te suena el nombre Nissan? ¿A qué palabra se asemeja? Anés. Anés, Nisim.
¿Qué es Nes? ¿Qué es Nisim? ¿Qué es Nisan? Milagros. Por lo tanto, la energía por medio del factor del nombre del mes tiene que ver con qué es un mes de qué. Es un mes de milagros, pero fíjense qué especial. ¿Qué tipo de milagros son los susceptibles para ver en este mes? Este mes es muy favorecedor para ver y escuchar milagros. Esos milagros que tanto anhelas, esos milagros que tanto ansías. ¿Qué tipo de milagros son los que se pueden ver en el mes de Nisan? Nada más y nada menos los milagros sobrenaturales, los extraordinarios. No estamos hablando de los milagros escondidos en la naturaleza como los del mes pasado, que era el mes de Purim, porque respirar es un milagro. Bueno, pero es un milagro que es normal, es natural. No estamos hablando de esos milagros. Poder ver es un milagro, pero está escondido en la naturaleza. No estamos hablando de esos milagros. Cuando decimos que el mes de Nisan es un mes de milagros, me refiero a milagros de esos sobrenaturales, como los que sucedieron en Nisan, en Pesaj, las plagas, la apertura del mar. Esos milagros grandotes son susceptibles para que los veas en este mes de Nisan. Y la pregunta es, ¿tengo que hacer algo yo o puedo hacer algo yo para acceder a ese tipo de milagros en este mes de Nisan que su energía favorece a ello? Sí, puedes hacer dos cosas puntuales y particulares. Número uno, aprender del mes de Adar para poder conseguir los milagros que quieres en el mes de Nisan. Explico. En el mes de Adar, que es el mes saliente, valoramos y apreciamos los milagros escondidos, porque todo Purim fueron milagros de Dios, pero escondidos en las casualidades, escondidos en la naturaleza. Por eso dijimos que la Megilá de Esther no tiene. Toda la Megilá de Esther no tiene el nombre de Dios, porque Dios hizo los milagros y tejió toda la historia, pero ¿de manera qué? De manera oculta. No hubo un solo milagro sobrenatural. Y en Adar trabajamos mucho para apreciar esa naturaleza como ¿qué? Como un milagro. La persona que sabe apreciar todo lo que tiene como un milagro y no se acostumbra a ello, es una persona que entonces en el mes de Nisan puede acceder a los milagros sobrenaturales. Es decir, para elevar la probabilidad del porcentaje de ver milagros sobrenaturales, dice Dios, necesitas primero apreciar los milagros escondidos en la naturaleza. Si no aprecias que todo lo que ya posees es un milagro, ¿cómo te vas a hacer acreedor a esos milagros que tanto deseas y tanto anhelas y que de verdad son extraordinarios? Entonces fíjense cómo no hay casualidades. Venimos de un mes de Adar que representa los milagros ocultos para llegar al mes de Nisan y entonces obtener los milagros sobrenaturales, porque esa es la ecuación. La ecuación es esa: primero aprecia los que tienes como milagro y después puedes acceder a los que necesitas de manera sobrenatural. Sin embargo, número 2, ¿qué podemos hacer además de apreciar para conseguir milagros esos sobrenaturales en este mes de Nisan? Porque es el mes de los milagros. ¿Qué podemos hacer? Obviamente, rezar a Dios. Lo que está en ti, al final la decisión si hace el milagro o no hace el milagro, al final de quién es la decisión. Si te lo manda o no, si llega la salvación o no, si llega todo eso que deseas y anhelas o no, ¿de quién es la decisión final? Al final de Hashem. ¿Y qué está en ti hacer, además de apreciar? ¿Qué está en ti hacer? En ti está hacer tefila, para motivar, para convencer a Kadosh Baruj Hu de que te haga ese milagro sobrenatural. Y además de la tefilá que haces con tu boca, con tu corazón, con tu pensamiento, a tu manera, como diría Frank Sinatra. Además de eso, les voy a dar 2 tips increíbles para este mes de Nisan y conseguir esos milagros que tanto estás deseando. Hay una segulá poderosísima que dice que aquella persona que quiere un milagro sobrenatural, que diga todos los días el Salmo número 100. ¿Y el Salmo número 100 qué representa? ¿Cuál es el Salmo número 100? Mismor le toda.
Oye, pero ¿cómo agradecimiento? Si agradecimiento es para cuando ya se solucionó. Y yo quiero que se solucione, por eso necesito el milagro. Dice Jajamín, si la persona agradece lo que está visualizando a lo que quiere llegar, lo visualizas, lo sientes, lo piensas, lo sueñas, y en ese sueño, no dormido, en esa visión, en esa visualización, lo agradeces, es muy probable que suceda. Me dijo el Jajam Sali, hace unas semanas, estábamos los dos un poquito angustiados, él un poquito y yo un muchito, porque su hijo y mi hijo estaban en Israel en plena guerra, les tocó. Y entonces que cómo salen, que cuándo salen, que sí, que no, que el búnker, que los misiles, que Shema Israel. Me dijo el Jajam, primero que nada hicimos un trato, y esto ya es entre paréntesis. Hicimos un trato. Primero que nada dijimos, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Tú pide por mi hijo David y yo pido por tu hijo él. Y cada quien pedía por el hijo del otro. Y está escrito así, que cuando la tefilá de la persona tiene más probabilidad de ser escuchada es cuando ¿qué? Cuando pides primero por el otro, kola me bakesh al javerot tefilá, todo el que pide por su compañero tefilá, nereina lo tefilá. Se le contesta a él primero, entonces tú pide por mí y yo pido por ti, y ¿qué creen los dos? Bendito Dios, ya están en guerra. Pero además de ese trato que quedamos, me dijo, dice, yo escuché de un gran jajam que si tú visualizas eso que quieres, ese milagrito que quieres, visualiza el momento cuando se abren las puertas del aeropuerto y lo veas salir y tú estás ahí parado. Visualiza ese momento, pero no nada más lo visualices, agradécelo. ¿Cómo agradécelo si todavía no pasó? Es una visión, es un pensamiento, es un sentimiento, es un sueño que tengo. No. Visualízalo y agradécelo como si ya sucedió. Y el milagro se va a hacer. Y ahí me veías a mí todos los días pensando, visualizando ese momento maravilloso. Y Baruch Hashem, Hashem nos los concedió. Pero tiene que ver con la seguridad de decir el Salmo número 100, por lo tanto, en este mes de Nisan, que es el mes de los milagros. Sí, claro, aprecia todo lo que tienes como un milagro, pero además, si quieres hacer algo más tangible, más palpable, ¿qué debes de hacer? Debes decir el Salmo número 100 todos los días de Nisan, porque eso representa y eso demuestra que tienes ¿qué? Que tienes gratitud antes de que sucedan las cosas. ¿Por qué creen que tengo mi celular en la mano? Porque les voy a decir otro tip buenísimo y le tomé foto para leérselos. Eso está en nombre del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov, el líder jasídico alrededor del mundo. Se los leo textual, sus palabras. La verdad que este está mucho más difícil que el primero. El primero es decir el Salmo 100 todos los días. ¿Cuánto te dura decir el Salmo 100? ¿Cuánto tiempo se tarda? Un minuto. Qué presumida, porque lees rápido. Pero literal, yo creo que no llegas a un minuto. Yo creo que no llegas a un minuto que le dediques diario y puedes acceder a milagros sobrenaturales. El Baal Shem Tov la pone un poquito más difícil. Pero creo que es una herramienta, híjole, no sé si decir infalible, porque no hay garantías de nada, al final Dios es el que decide, pero sí es una herramienta muy cañona, muy. Dice el Baal Shem Tov. Amirat Sefer Teilim Kulo Bepa'am Ahat. Que la persona recite el Teilim completo. ¿Cuántos salmos son el Teilim? Y si le preguntas a la gente. Ya, Raúl, está muy difícil. ¿Ya paro o qué? Mesugelet meod meod. Tiene una fuerza muy, muy grande. Sheyazulo nesnigla minashamay. Para que le hagan un milagro descubierto del cielo. Milagro descubierto. Así que de repente ves a Aladín volar en una alfombra. Así. Ashrei Adam shetzarich Yeshua. Si una persona necesita una salvación del cielo,
שיגמור ויסיים את כל ספר התהילים, והסמתקו כל הדינים מכם. La persona que necesita una salvación de estas milagrosas, que arranque el Tehilim y lo termine completo, y entonces se endulzarán para él todos los juicios. Así dice el Baal Shem Tov. ¿En un día o todo el mes? No. Entonces, ahí les voy. Lo que yo interpreto de las palabras del Baal Shem Tov, porque es la verdad, porque ahí dice las palabras Bepa'am Ahat. ¿Qué es Bepa'am Ahat? De una sola vez. Entonces empiezas en el 1 y terminas en el 150 en una sentada. Sin interrupción. A lo mejor te puedes aventar. No sé, yo calculo, yo me aventaría, yo creo que unas 2 horas y media. Yo. Y leo. No leo así, fíjate. Y no pongo esas caras cuando leo tampoco. Pero si leo rápido. Yo me calculo unas 2 horas y media más o menos. Pero a lo mejor una persona que lee normal, te puedes aventar a lo mejor 4 horas. Pero bueno, invertir 4 horas para un milagro descubierto, para una salvación. Yo no sé si las personas que están metidas en alguna bronca o están metidos en una bronca, ¿cuánto tiempo le has invertido en buscar por aquí y por allá soluciones? A lo mejor le has invertido días, semanas y meses. Pues a lo mejor invertirle 4 horas seguidas sí está muy cañón, pero a lo mejor es una buena inversión. Pero les digo una cosa. Eso es lo que dice el Baal Shem Tov y es lo que es. Pero también existe una fuerza, aunque no sea de corrido, de empezar y terminar el Tehilim. A lo mejor no es el mismo poderío, pero sí tiene poderío. El hecho de empezar y terminar el Tehilim completo. De tal forma que hoy en mi tiempo libre que me senté a leer Tehilim, me eché 40 salmos. Y ya le puse el, ¿cómo se llama el separador? Le puse el separador. Y después en la noche, cuando vuelvo a tener tiempo, porque en la noche se puede leer Tehilim cuando tienes una situación de emergencia, ¿sí? Cuando la cosa está delicada. Vuelves a leer Tehilim, me quedé en el 40, pues arranco del 41 y a lo mejor me leí 20, 60. Y mañana cuando tengo otro tiempito, pues arranco del 61 y a lo mejor me eché hasta el 100 y así. Y a lo mejor en 2, 3 días lo terminé. Porque es típico que mucha gente se acerca con los hajamim. Oiga, hajam, es que necesito un milagro, necesito un probado. ¿Qué Tehilim leo? ¿Cuál Tehilim leo? Y a partir de hoy, mi respuesta va a ser todo. No, como todo. Bueno, todo, en una semana, en 10 días, en 5 días. Todo. Todo arranca en el 1 y vete de corrido hasta que lo termines. No te estoy diciendo que te sientas del Baal Shem Tov, te dijo en una sola vez. Yo te estoy diciendo, tómate tu tiempo, no está tan duro, no está tan difícil. Y cuando acabes el Tehilim completo, puedes ver de verdad Yeshua, puedes ver la mano de Hashem. Yo les quiero contar que cuando explotó esto de la guerra, y mi hijo estaba, yo me puse no muy bien. ¿Está bien? Mi esposa está de testigo, mi mamá está de testigo, y no es algo que me enorgullezca, pero pues ni modo, así me sentí. Y entonces empezamos a echar a andar la maquinaria, papá. Empezar a hacer méritos de Juyot para que Hashem escuche nuestras tefilot y que Hashem nos pide que esté todo bien. Y una de las cosas que hice fue empezar el Tehilim. ¿Desde cuál? Desde el 1. Y lo terminé 2 veces. Lo terminé 2 veces en 10 días. De domingo a martes en la noche. 9 días. Cuando lo terminé por primera vez, a las horas le conseguimos un boleto para salir de Israel a Budapest. A las horas. Salió un vuelo, que sí, que no, metido, sí, tomamos la decisión, ¡pum! Lo compramos. Ahora lo compramos. Salía todavía 2, 3 días después. Ahora que salga. El martes en la noche de México,
que era miércoles en la mañana ahí, él salía. Y cuando yo recité el Salmo número 150, aleluya, aleluya, el tecocho, aleluya, el tiauzo, lo recité esa noche cuando estaba camino al aeropuerto, ahí lo terminé, y después de unas horas me habló y me dijo, papá, ya estoy abordando el avión. ¿Qué quiere decir? ¿Tiene fuerza o no tiene fuerza? O sea, las dos veces que terminé, fueron dos momentos claves y sucedieron dos cosas claves para que pueda salir y regresar. No lo dije yo, lo dice el Baal Shem Tov. Así que aquella persona que necesite de un milagro de estos descubiertos, repito, no hay que ser sensacionalistas porque no hay garantías de nada al final. Hashem decide las cosas, el destino, si lo hace, si no lo hace. Pero si quieres agregar probabilidades a que pase, di el Salmo número 100, y además de decir el Salmo número 100 todos los días, aprecia todo lo que tienes, dile gracias a Kadosh Baruj Hu, y además de eso, empieza y ve en orden hasta que ¿qué? Hasta que lo termines, y ojalá que Bezrat Hashem escuche, Besorot, Tobot, Yeshuot, Benehamot, que escuchen buenas noticias. Pero ahí estamos nada más hablando de la energía del mes, que depende del factor 1 que son, o que es más bien dicho, el nombre del mes. Vámonos al factor número 2. ¿Qué dijimos que es el factor número 2 que construye el destino del mes? El signo zodiacal. ¿Y cuál es el signo zodiacal del mes de Nisan? Aries, que en hebreo, ¿cómo se llama Aries? Aries, ¿qué es en hebreo? Talé. ¿Qué es Talé? Talé es cordero. ¿Cuál es el signito del Aries? Porque cada signo zodiacal tiene su imagen, ¿correcto? ¿Cuál es el signito del Aries? Un cordero. Un cordero. Un cordero. ¿Y cuál es la energía de Aries? ¿Cuál es la energía del cordero? Escúchenme bien. La energía que se construye a través del signo zodiacal, que es Talé, tiene que ver con una energía de mucha fe en un único ente que es Hashem. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad es la frase que define al astro zodiacal del mes de Nisan, que es Talé, que es el cordero. Y ¿le suena algo el cordero con el mes de Nisan? ¿Algo tiene que ver el cordero con el mes de Nisan? Pues nada más y nada menos. Todo. El Corbán Pesach era un corderito, uno de los corbanos más importantes de todo el año. Ustedes sabían que cuando existía el Bet HaMikdash, se llevaban corbanot diario. Pero el corbán anual que sobresalía de todos, ¿cuál era? El Corbán Pesaj era el corbán. Y era de un cordero. Pero yo no sé si saben todo el proceso o parte del proceso previo para llevar el cordero. Les platico rápido. El Corbán Pesaj se llevaba el 14 de Nisan, vísperas de Pesaj, al Bet HaMikdash. Pero desde el día 10 de Nisan, estamos hablando de 4 días antes de víspera de Pesaj, cada yehudí, cada hogar tenía que agarrar un cordero, ¿está bien? Ya sea de su pasta, de su ganado, o comprado, o lo que sea, tenían que agarrar un cordero, meterlo a la casa y amarrarlo a la pata de tu cama. Así de que te despiertes y le digas, buenos días, imagínate tú. Agarrarlo a la pata de tu cama 4 días. Después, cuando llegaba el 14 de Nisan, lo desatabas, con una correíta lo llevabas al Bet HaMikdash, se lo entregabas al Cohen como Corbán Pesaj, le hacían shechitá, hacían todo el proceso de la sangre, el mizbeach, el altar, etc. Se hacía el Corbán, y después su carne se comía y era una abundancia, y se repartía entre todos los Banim y el pueblo de Israel, todo muy bonito. Y les pregunto, ¿para qué lo atabas a tu cama 4 días antes? Como para apartarlo y para que no se te vaya a ir. O sea, ¿por qué en la pata de la cama? O sea, ¿de qué? Dice el Talmud. Se amarraba la pata de la cama para denigrar al cordero. Como que diciendo, yo estoy aquí a mis anchas descansando en mi cama y tú estás atado a la pata de mi cama sin poder moverte. Y en 4 días te voy a hacer shejita y te voy a comer. Pues qué mala onda. Y es más,
llama muchísimo la atención esta actitud, porque la Torah es súper pro a los derechos de los animales, no de los terians, de los animales de verdad. ¿No sabes qué son los terians? Sí, Shema Israel. No, de verdad ya me volví loco. Pero bueno, la Torah es súper pro a los derechos de los animales. Una persona que tiene una mascota, no saben cuántas leyes tiene que cuidar para dignificar a su mascota. No puedes comer antes que él. Te vas a ir de viaje, lo tienes que dejar 100% cuidado con una persona que sepas que lo va a tratar bien. Es decir, como una vez pasó una historia en el tiempo del Talmud con Rab o con Rebbi, no me acuerdo cuál de los dos, que llevaba un borreguito a hacerle shahita para Shabbat Kodesh, para tener carne en la mesa de Shabbat. Y el borrego voltea a ver al jajam conforme lo va llevando a la shahita, lo voltea a ver al jajam con ojos de ¿qué? Tristeza. Con ojos de borrego, Tristeza. que son como ojitos de tristeza. Y el jajam lo voltea a ver, hace contacto visual con el borrego y le dice, mira, ni me voltees a ver así. Al final para eso fuiste creado, te voy a matar y ni me llores. Se vio muy crudo con él. Cuenta el Talmud que el jajam a partir de ahí empezó a sufrir de dolores de estómago y dolores en la boca. Y no entendía por qué y no daban con la enfermedad y no sé qué. Y pensó y dijo, oye, todo esto se desató a partir de esta situación. A lo mejor Dios me está castigando por haber tratado mal así al animal. Hizo teshuvá sobre ese aspecto y los dolores se quitaron. ¿Qué quiere decir? Que a los animales cómo hay que tratarlos. Y entonces, ¿cómo esto en particular? Porque no era denigrar al animal. Era denigrar, escúchenme bien, lo que representaba ese animal en Egipto. En sus dioses. ¿Qué era ese animal particularmente el cordero en Egipto? ¿Qué era? Era su Dios. Porque los egipcios tenían varios dioses. Todo lo hacían Dios. El Nilo era un Dios, el perro era un Dios, el cordero era un Dios, el sol era un Dios, el viento era un Dios. Todo era un Dios. Pero uno de los dioses principales era el cordero, era el Dios. Y entonces, ¿qué es lo que Akadosh Baruj Hu quiso demostrarle al pueblo de Israel con esta mitzvah del Korban Pesach? Acuérdense que el pueblo de Israel, los Yehudim en Egipto, estuvieron esclavizados 210 años. ¿Se podrían haber contagiado un poco de esa ideología? ¿Se podrían haber asimilado un poco de esa ideología? Y entonces Dios, para concientizarlos, enfocarlos y despertarlos y protegerlos, les hizo esta mitzvah de Korban Pesach y les dijo, a ver, ni te creas lo que te están diciendo los egipcios, ni te creas lo que ves con hechicerías y brujerías, con el tema del cordero, no te la creas, aquí hay un solo Dios. Prueba de ello está que su Dios, el cordero, está atado a la pata de tu cama sin poderse mover. Y cuando tú quieras, tú lo vas a desatar y te lo vas a llevar a donde hacerle shejitá a mi Bet Hamikdash. No era una denigración para hacer sentir mal al animal, no. Era una denigración para demostrarle al Yehudí, no te creas lo que te están diciendo los egipcios, este no es ningún Dios y no tiene ningún poder. El cordero, por el tema del Korban Pesach, representaba no creas en nadie, no creas en ninguna otra fuerza, no creas en ningún otro ente más que en quién. Hashem está por encima de todos. Por eso decía que el tema del cordero, el tema del signo zodiacal llamado Talé, que rige al mes de Nisan, tiene que ver con un tema de fe absoluta en un único Dios. Y todo lo demás son emisarios de Dios para que Dios por medio de ellos pueda mandarte. Hoy en día a lo mejor no tenemos Yetzer Hara, instinto o deseo barminán de idolatría, idolatrar cosas, idolatrar animal. No. ¿Quién tiene ese Yetzer Hara? Pero ¿a poco no idolatramos al dinero? ¿A poco no idolatramos a los doctores, a los abogados? ¿Que ponemos nuestras esperanzas en ellos? Habrá que saber que ellos son ¿qué? Muy importantes, claro que sí.
Pero ellos son shelichim, son emisarios solamente de Akadosh Baruj Hu. Déjenme les cuento. Que hace, híjole, ¿qué habrá sido? Como 2 meses. Fui a un Shedelas, a Bosque Real, otra vez Bosque Real. ¿Se puede cambiar un poquito más cerca, de verdad? Traducción. Bosque Real, traducción, como a 16,000 horas de aquí. ¿Qué quiere decir Shedelas? Ah, Shedelas es. Espérate, estoy haciendo el chiste de Bosque Real. Shedelas es la noche previa al Brit, que es una noche de mucha energía, que se hacen unos rezos especiales, etc. Entonces estoy en un Shedelas. Muy bonito, de hecho. Y entonces, previo al rezo que se hace, se dice un rezo que se llama Leshem, Ihud, Muchav, Ihud, Shintev, Ihirur, Himur, Himur, Hirur, Echad Hashem, Yud, Kevod, Keverem, Israel. Are Anachnu. Aquí estamos listos. ¿Qué es este rezo? Es un rezo introductorio al rezo donde le dices a Dios: Dios, guía mi boca, guía mis manos, para que todo lo que haga sea para cumplir tu voluntad y se haga de manera correcta. Y que recibas con bien este ritual religioso. Así es el Shem. Y ya lo hice y empezamos el rezo y todo el rollo y todo el rollo. Y al final, cuando ya me voy, el abuelito del bebé que va a ser el sandak al día siguiente, me dice: lo acompaño jajam a su coche y le quiero platicar. Ya bajamos el elevador, me acompañó y me dice: mire, yo soy doctor. Y de hecho, ya después me enteré que es un doctor super pro, de cardiovascular, cirujano de las varices. Y yo creo que no puedo decir su nombre, porque es algo bonito lo que voy a decir. El doctor Salomón, pues, ¿se llama Salomón? Salo. Espectacular, un gran ser humano. Gran ser humano. Además de ser un gran médico. Él me dijo así, me dice: mira, cuando yo voy a operar a alguien, a veces hay operaciones pequeñas, a veces hay operaciones más profundas, más grandes, más importantes. A veces el paciente viene más delicado, menos delicado. Cuando me toca una operación de esas que digo: esta es una operación grande, profunda, delicada, difícil, siento una roca encima de mi cabeza. Como que una presión, una responsabilidad. Oye, tienes una vida en tus manos. Siento una roca encima de mi cabeza. Y me dijo él: obviamente, antes de empezar a operar, ¿qué hacen los doctores? ¿Qué hacen los doctores antes de empezar a operar? Se lavan las manos, se esterilizan, ¿no? No hacen así, ¿no? Okay. Se lavan las manos, se esterilizan. Dice: cuando yo me estoy lavando las manos previa a una operación de esas, le digo a Dios, no digo Leshem Ihud, porque pues no me sabía el texto en hebreo, pero digo: Dios mío, guía por favor mis manos. Cuida a esta persona que está ahora en mis manos. Que la operación salga bien, que todo fluya, que todo funcione, que... Así, guía por favor mis manos y dame claridad mental para llevar a cabo el trabajo que sé hacer. Y en ese momento, cuando dice esas palabras, esa roca que siente encima de la cabeza, desaparece la presión, agarra los bisturís y empieza a hacer lo que sabe hacer. Y gracias a Dios todo sale bien. Esa es la grandeza y la humildad a la vez de un gran doctor, donde entiende que por encima de todo, ¿quién está? Está Hashem. Yo soy simplemente un vehículo para. Eso es Tale. El signo zodiacal del Cordero representa la fe absoluta en un solo ser supremo. Y todo lo demás que hay alrededor, a quien pides ayuda y quien crees que va a solucionar, son simplemente emisarios, pero no deposites tu confianza en ellos. ¿En quién debes depositar tu confianza? Solo en Akadosh Baruj Hu. Este mes es un mes de esta energía de fortalecer nuestra fe. Ya hay un pitgam. Un pitgam es un refrán que dice que cuando la persona deposita así su fe absoluta en Hashem, Hashem no traiciona esa confianza. Hashem no te queda mal. Por lo tanto, una persona que tiene esta fe absoluta en Akadosh Baruj Hu, verá
Yeshuot Benehamot, verá cosas bonitas si Dios quiere. Entonces, el mes de Nisan es un mes de ¿qué? De milagros. ¿Qué hacer para verlos? Apreciar, decir mismo el Todai, poca cosa, decir el Teilim completo. Número 2, es un mes de ¿qué? De mucha fe en Hashem, bajo el contexto de entender que Él es el único. Ahorita me acordé que hay un salmo, hablando de salmos, que si mal no recuerdo, y ustedes señoras que dicen salmos todos los días, me dicen si estoy equivocado, es el 145, si mal no recuerdo. El 145 es Teilale David Arminjal Vayabel, ¿sí o no? ¿Me equivoqué? Es el 145. En ese salmo, donde está el poder Ajet Yadeja o Masía el Jorjai Razón, ustedes saben que va en Aleph Bet, Gimal, Dalet, va en orden alfabético cada versículo. Al final, casi al final, la letra Kuf. Dice el salmo en la letra Kuf, Karov Adonai lechol koreab lechol asher yikra'uhu be'emet. Karov Hashem lechol koreab, Hashem se acerca a los que se acercan a Él. Lechol asher yikra'uhu, y Hashem responde a todos aquellos que lo llaman, pero be'emet, con la verdad. ¿Qué quiere decir? Que si una persona le pide a Hashem las cosas de verdad, pues Hashem le va a responder. Y les pregunto una cosa, ¿hay alguien que le pida a Dios de mentiras? O sea, imagínate, Hashem, ¿qué crees? Es que no puedo tener hijos, te pido mando, y ya tienes 10 hijos. ¿Hay alguien que hace eso? ¿Que le miente a Hashem lo que necesita y ya lo tiene? No. Entonces, ¿qué es lechol asher yikra'uhu be'emet? Llamarlo a Hashem con verdad. ¿A qué se refiere? ¿Sabes a qué se refiere con verdad? Con verdad se refiere a que sepas que la verdad es que la salvación y la solución solamente viene de Él y de absolutamente nadie más. Y entonces cuando tienes esta fe que representa el Cordero por el Corban Pesach, Karov Hashem lechol koreab, Hashem se acerca a ti y Hashem te responde y te concede. Número 3 y último. ¿Cuál es el factor número 3, dijimos? Los sucesos del mes. ¿Y cuál es el suceso del mes de Nisan que construye la energía? ¿Cuál es? Pues nada más y nada menos que Matat Torah. Matat Torah es en Sivan, en Shavuot. En Nisan el suceso es Pesach, la liberación, la redención, la salida de Egipto. En una palabra, más bien dicho en dos. ¿Qué representa Pesach para el pueblo de Israel? Libertad. Renacer, florecer. Pesach representa, además de ser libres, ¿qué representa? Un renacer, que eras esclavo. Abadim Ainu Lefaró y Mitzrayim, fuimos esclavos, ya no, es un nuevo renacer y una oportunidad para entonces, ¿qué? Flores. Florecer. Y fíjense cómo no hay casualidad. Porque además el mes de Nisan es el mes de la primavera, se le conoce como Jodesh Aviv, y en la primavera, ¿qué pasa con los árboles? Empiezan a florecer. Tan es así que la primera mitzvah que hay que hacer en el mes de Nisan, ¿cuál es? Birkata y la nota, verajá de los árboles, a partir de mañana se puede decir, enfrente de 2 árboles frutales que tengan flor, hombres y mujeres. La verajá a Dios por los árboles. Es una verajá cortitita, cualquiera lo puedes decir en el jardín de tu casa si tienes árboles frutales que tengan una flor por lo menos. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, shelo chiser beolamo kelum, a ver si me la aprendo, a ver si me la acuerdo porque hace un año que no la di. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, shelo chiser beolamo kelum, ubará bo beriot tobot, veilanot tobot, leanot baem bnei adam. Soy un crack. Soy un crack. No, es una más bien. Tú no, tú hasta bnei adam y ya. ¿Cuál es la traducción de la verajá del florecimiento? Bendito tu Dios, Rey del mundo, Sheloh Hiser Beolamó Kelum, que no te faltó nada en la creación, pero no nada más no te faltó nada, creaste cosas maravillosas, dentro de esas cosas maravillosas creaste los árboles. ¿Para qué creaste los árboles? Leanot Baem Bnei Adam, para que nosotros los seres humanos podamos tener provecho y placer de ellos. ¿Cuántos beneficios no tienes de los árboles? Frutas. Fruta, sombra, oxígeno, madera. ¿Cuánto?
Es el pulmón del mundo, los árboles. Una vez al año le agradeces a Kadosh Baruj Hu, gracias por todas tus creaciones y puntualmente por los árboles que gracias a ellos yo me beneficio. ¿Y por qué en este mes de Nisan? Porque es cuando los árboles empiezan a florecer, pero no solo los árboles florecen en Nisan. ¿Quién tiene que florecer en Nisan? Nosotros. Y para poder florecer y para poder renacer necesitas nunca jamás perder la esperanza. Escuchen con atención, dice el Talmud. Estaban Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Yoshua, Rabbi Tarfón y Rabbi Akiva, 4 jajamim. Estaban caminando por la calle y de repente escuchan gritos de alegría, regocijo, relajo, felte. ¿De dónde proviene ese ruido? De los romanos que conquistaron Jerusalén y que destruyeron el Bet Hamikdash. 3 jajamim de 4 lloran. Rabbi Akiva ríe. Le preguntan a Rabbi Akiva, a los 3, ¿por qué ustedes lloran? ¿Cómo por qué lloramos? Mira, estos reshaim malvados nos desterraron de nuestra tierra y están felices bailando y cantando. La pregunta es, ¿por qué tú ríes? Porque el que ríe al último, ríe mejor. ¿Qué les contestó Rabbi Akiva? Imagínate si estos malvados están gozando de alegría, nosotros, tzadikim, ¿cómo vamos a gozar de alegría? Si un rasha está feliz por hacer maldades, imagínate la felicidad que Dios nos va a mandar por hacer cosas buenas. Pero no fue la única vez, en otra ocasión estaban saliendo de las ruinas del Bet Hamikdash que ya lo habían destruido. Estaban paseando por ahí, los mismos 4 jajamim. Y ven salir del Kodesh HaKodashim, del lugar más sagrado del Bet Hamikdash, donde solamente el Kohen Gadol podía entrar, solamente en Yom Kippur, y si pensaba un pensamiento vano, moría al instante. Imagínate la santidad de ese lugar. Pasan por ahí, ven saliendo un zorro. Y no era Antonio Banderas. Si era él, no, el zorro de Sierra Hija. No era Antonio Banderas. Un zorro de animal de verdad, que es considerado un animal maloliente, impuro, etc. Va saliendo del Kodesh HaKodashim y los 3 jajamim lloran y Rabbi Akiva ríe. No, y ahora sí, te vamos a agarrar a golpes. ¿Cómo estás riendo ahorita? Si se cumplió, dice Rabbi Akiva, la profecía de que el Bet Hamikdash iba a ser destruido y profanado, ¿por qué no se va a cumplir la profecía que el Bet Hamikdash será reconstruido y que estaremos todos en Jerusalén, en la Kodesh, festejando? Ya se cumplió esa, estará por cumplirse la otra, así que rían. Eso, ¿saben qué es? Eso es Am Israel. Am Israel es ese pueblo que aún en las ruinas, aún en las penumbras, nunca jamás pierde la esperanza y siempre tiene la frente en alto y la mirada hacia el frente y la fe total de entender que todo va a estar bien, que vas a volver a renacer. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel no ha renacido? Y después de renacer no ha florecido. Ese es nuestro ADN. Esa es la historia de nuestro pueblo. Pesaj es la historia de nuestro pueblo. ¿Quién iba a decir que después de 210 años iban a salir casi 3 generaciones completas esclavizados con un martirio impresionante, terrorífico? Pero nunca perdieron la esperanza porque el pueblo de Israel renace, se hace fuerte y florece. Por eso, el pueblo de Israel se compara al aceite, ¿sabían? ¿Por qué se compara al aceite? Porque si tú agarras, por ejemplo, una gotita, además es que porque no se mezcla, no nos asimilamos, no nos mezclamos. Además de eso, si tú agarras una gotita de aceite, una gota de aceite, vas a pie de la cuesta, a Barra Vieja, donde las olas están de 10 metros de altura, no puedes ni meter los pies, hijo. Y echas la gotita de aceite a ese océano, ahí al mar. Y de pronto la pierdes, porque el mar va y viene, y la corriente, y las olas, y se revuelca, y cuando llega la calma, ¿qué pasa con esa gotita de aceite que creíste
que había desaparecido. Sigue íntegro. Creíste que se había extinguido, creíste que ya no estaba. ¿Cuál es la sorpresa que te va a dar esta gotita de aceite? Que de repente no nada más está, sino ¿dónde está? Hasta arribota, hasta la superficie, intacta. ¿Entendieron por qué el pueblo de Israel se compara al aceite? Porque a veces hay caos y a veces hay guerras y persecuciones y decretos de exterminio y expulsiones de países y nos vamos de acá y regresamos para allá y ya no podemos vivir aquí. Y creen que se va a extinguir, creen que ya no está la gotita de aceite. Pero tenemos un poder en nuestra esperanza de renacer. Y no nada más de renacer, sino después de florecer. Impresión. Porque a cada lugar, a cada país, a cada territorio donde han ido los Yehudim escapados o expulsados de otro lado, no solamente llegamos sin nada. Y nos convertimos en ¿qué? Exitosos. Exitosos casi en el sustento del país. Vamos. Eso es Am Israel. Y eso es el mes de Nisan. El mes de Nisan nos tiene que recordar que no solamente como pueblo somos un pueblo resiliente y que renacemos de las penumbras de los escombros y florecemos, sino cada persona individualmente. A veces crees que ya no hay manera de salir, crees que todo está perdido, pero un Yehudí jamás pierde la esperanza. Y si no pierdes la esperanza, renaces y después de renacer, floreces. El mes de Nisan, damas y caballeros, es un mes maravilloso, que bajo el contexto de los tres factores que construyen la energía del mes y el mazdal del mes, nos dice que este mes en el que estamos entrando en estos momentos es un mes de milagros sobrenaturales. Es un mes de cercanía y apego a Kadosh Baruj Hu con una fe absoluta, entendiendo que Él es el único y que estamos en sus manos. Y es un mes de la resiliencia que tenemos que tener como pueblo, como individuos, de nunca perder la esperanza. Es un mes donde vas a renacer, donde vas a florecer y donde vas a tocar el éxito con tus propias manos. Amén, que así sea.